El Valladolid visita el Camp Nou esta semana. La tremenda distancia entre los dos equipos, el Barça va primero mientras que el Valladolid ocupa la 15ª posición y tiene el descenso a solo 2 puntos, no debe confiar al conjunto de Valverde. Los pucelanos han ganado 6 veces a ilustres equipos del Barça en los últimos 30 años, 4 de ellas en Zorrilla, aunque si hay que personificar esos triunfos el más indicado es el actual director de cantera del club, Alberto Marcos, presente en 3 de esos pucelazos. Marcos revela que las claves para ganar al Barcelona son correr mucho, ser solidarios y estar muy juntos. Marcos estaba en uno de esos Valladolid Barca con triunfo local, probablemente el más recordado en la capital del Pisuerga. Fue el enfrentamiento de la temporada 96 a 97, en la que el Valladolid acabaría clasificándose para la UEFA de la mano de Vicente Cantacuzè. El Barça de Ronaldo Nazario visitaba aquel año Zorrilla con la vitola de equipo invencible y se llevó un 3-1, con tantos para el Valladolid de Fernando Sánchez Cipicria y 2 de Víctor Manuel Fernández. El gol blaugrana lo marcó precisamente Ronaldo, actual presidente del Valladolid. Otra victoria pucelana, aunque sin tanto brillo, se produjo en la campaña 2002 a 2003 con sendos tantos de David Aganzo y de Sergio Pachón para los pupilos dirigidos entonces por Pepe Moré. El argentino Javier Saviola marcó para el equipo catalán. Un encuentro que estuvo a punto de suponer otra derrota blaugrana fue el de la campaña 0-0-01 cuando un gol de chilena del ecuatoriano Iván Caviedes le otorgaba el 2-1 a un Valladolid que peleaba por eludir el descenso. El holandés Overmars marcó en el tiempo añadido propiciando un 2-2 aunque ese empate le dio la permanencia al Pucela pese a caer derrotado en el Bernabéu en la última jornada, 2-1. Y otro triunfo sonado fue el del Camp Nou de la temporada 97-98. Al Valladolid lo dirigía Sergio Cresic y aquel día se dio la paradoja de que un ex azulgrana, el vallisoletano Eusebio Sacristán, marcó el gol del triunfo blanquivioleta. Eusebio, actual técnico del Girona, no lo celebró por respeto a los culés y salió aplaudido. Hace casi 30 años, en septiembre de 1989, el Barcelona cayó en Valladolid en la primera jornada de Liga. Aquel partido tuvo un nombre propio, Lucendo, un extremo que acabó siendo internacional por Andorra y que Cruyff, entonces en el banquillo culé, decidió subir ese día al primer equipo junto a Delphi Félix. Ronald Koeman salió de titular por la banda derecha y Lucendo por la izquierda. El Barça exhibió un dibujo extraño, jugó descompensado y nervioso, y acabó perdiendo 2-0 ante un Valladolid dirigido por el croata Escobar en el que Damián y Jan Kouliankovic marcaron 2 goles. De Lucendo ya nunca más se supo, se diluyó en el Barcelona B y acabó cedido en la Balompédica Linense. 2 años antes hubo otro pucelazo, esta vez en el Camp Nou, con un histórico triunfo vallisoletano por 2-4, en el que el jugador lucense y berciano de adopción Manolo Peña, ya fallecido, fue el autor de 3 de los 4 goles del conjunto vallisoletano. Fue un 19 de diciembre del año 1987 y aquella era la primera victoria en Barcelona de un Real Valladolid, cuya alineación estuvo compuesta por Fenoy, Torrecilla, Lemos, Morelo, Gonzalo, Manolo Hierro, Moya, Fernando Hierro, Endica, Minguela y Peña. La última victoria ante el Barcelona fue un 8 de marzo de 2014 en Zorrilla, donde el Real Valladolid sorprendió a un Barcelona desconocido por un juego tan gris como ramplón y que acabó perdiendo 1-0, con tanto para el Valladolid del italiano Fausto Rossi. Aquello alejó a los azulgranas del liderato y sacó a los locales del descenso, aunque al final de temporada acabarían bajando. Desde entonces, el Valladolid no ha vuelto a ganar a ninguno de los grandes,
aunque las 4 últimas temporadas consecutivas en segunda lo hicieron inviable.